Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, hermanos, hermanas, amada iglesia, bienvenidos. Gracias por permitirnos entrar en tu casita, entrar en tu corazón por medio de la palabra. Y pues bueno, estamos nuevamente aquí para seguir el tercer estudio de Segunda de Tesalonicenses, la llegada de Pablo a la ciudad de Tesalónica. ¿Qué es lo que hace Pablo? ¿Por qué escribe estas cartas, estas epístolas a la ciudad de Tesalónica? Y pues vamos a continuar con este estudio. La vez pasada habíamos acordado que hoy vamos a hacer, vamos a ver el propósito de esta segunda carta. Vamos a ver también el recuento de todo lo que es esta segunda epístola. Y vamos a ver algunas características principales que tiene esta carta a los tesalonicenses. Y pues bueno, ¿te parece bien si empezamos? Vamos a ver el primer punto, que es el propósito de Pablo que tiene para escribir esta segunda epístola. Y realmente pues no varía mucho, sino casi es lo mismo. La única diferencia es en esos tres puntos que vamos a comentar. Y el primer punto de ellos es el alentar a los nuevos convertidos, porque eran perseguidos. Entonces, aquellos que estaban iniciándose en la palabra de Dios, pues tenía que alentarlos Pablo, ¿verdad? Para que siguieran y no desistieran, porque imagínate ser perseguido por alguna creencia. Hoy en día, pues no pasa eso, pero en ese entonces sí pasaba. Otro propósito era de exhortarlos a una vida disciplinada y sobre todo también a ganarse su propio sustento, porque había por ahí algunas personas que no tenían oficio ni beneficio y se metían en problemas porque andaban metiéndose en cosas que no les importaban. Y el tercer propósito es el corregir algunas creencias erróneas acerca de los acontecimientos finales con el día del Señor. Entonces, vamos a ver cómo podemos describir este propósito por medio de la misma epístola. Vamos por favor a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 y 2. Y la palabra dice así: Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros, que digan, ya llegó el día del Señor. Y efectivamente, estaba Pablo diciendo que no se alarmaran hasta que fuera confirmado lo que ellos hablaban o escribían. Vamos a orar y vamos a poner este estudio en Dios. Hoy, bendito Padre, Señor, queremos agradecerte, Señor, porque nos has permitido vivir este día, Señor, porque nos has dado ese soplo de vida nuevamente. Gracias, bendito Padre, porque sabemos que hay un propósito bendito para ti en nosotros, y hoy queremos cumplirlo, Señor. También anhelamos, Señor, que tu presencia esté en este momento para que nos pueda enseñar, revelar cada pasaje de esta segunda epístola de Segunda de Tesalonicenses que vamos a estudiar. Hoy te pedimos, Padre, que pongas serenidad, que pongas calma, que pongas todos nuestros sentidos entendidos en ti y que sobre todo, Señor, tu palabra haga su función en cada uno de nosotros. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Pues muy bien, hermanos, hermanas, iglesia, vamos a ir a un recuento de esta epístola y vamos a recordar esto. En la primera epístola de Primera Tesalonicenses, Pablo habla de que él tenía una relación en un tono como de una madre tierna que cuida a sus hijos. Es así como él lo describe.
¿sí? Y vamos por favor a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, en donde dice esto: aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Qué hermoso, ¿verdad? Cómo se expresa Pablo y cómo hace sentir en esta primera carta a todos los tesalonicenses, que los trata con mucha delicadeza, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Pero fíjense que ya en esta segunda epístola cambia la situación, pero cambia porque se amalgama, y aquí nos da a entender esa parte donde mamá y papá se unen para enseñar, para edificar, para discipular la vida de nuestros hijos. Y así lo dice en esta segunda epístola, porque dice que aquí empieza a ser como un padre que disciplina a esos hijos indisciplinados y los corrige y les corrige el rumbo, ¿no? Entonces, ¿cuántos de nosotros como padres en ocasiones llegamos y pues a ver, vamos a hacer cuentas, qué es lo que sucedió, qué es lo que pasó, y pues nos ponemos de acuerdo con nuestra esposa y debemos de corregir a nuestros hijos? Como padres, pues nos toca también esa función, ¿verdad? De corregir a nuestros hijos para que caminen y se corrija su manera de pensar o sus hábitos o por el camino que anden equivocadamente. Y vamos por favor a 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, ¿sí? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3 al 7. Ustedes mismos saben cómo deben de seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y lo hicimos así no porque tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para darles buen ejemplo. Porque incluso cuando estábamos con ustedes les ordenamos: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos sin trabajar en nada y que solo se meten en lo que no les importa. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. ¡Wow! ¿Sí? Y fíjense, vamos a seguir continuando con este propósito y vamos a Primera de Tesalonicenses, ¿sí? Capítulo 2, versículo 11 y 12. Y dice la palabra así: saben también que a cada uno de ustedes lo hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios, que los llama a su reino y a su gloria. ¡Wow! Ya ven cómo habla tanto como mamá y habla como de papá. Pero también él los exhorta en su fe y los alienta a permanecer fieles a través de la persecución que ellos padecían. En ese entonces recordemos que había una comunidad bastante grande, y dentro de esa comunidad, más de 200,000 personas, había una comunidad especial de judíos que eran bastante ellos. Y la persecución era grande porque llegaban hasta matarlos. Era la intención de esos judíos, que no se difundiera en la palabra de Jesucristo, ¿sí? Y su evangelio. Y vamos por favor a 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo del 3 al 7. Y dice así la palabra de Dios: hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, como es justo, porque su fe se acrecienta cada vez más, y en cada uno de ustedes sigue abundando el amor hacia los otros. Así que nos sentimos orgullosos de ustedes ante las iglesias de Dios por la perseverancia y la fe que muestran al soportar toda clase de persecuciones y sufrimientos. Todo esto prueba que el juicio de Dios es justo y por tanto Él los considera dignos de su reino, por el cual estamos sufriendo. Dios, que es justo, pagará con sufrimientos a quienes los hacen sufrir a ustedes
y a ustedes que sufren les dará descanso, lo mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles. ¡Wow! Todo está muy claro, todo nos queda claro en esta carta, en esto que está explicando Pablo, y todo es a su debido tiempo. No es hoy, no fue ayer, sino todo es a su debido tiempo. Y fíjate que hay una sección principal de esta epístola, de esta segunda epístola de Segunda de Tesalonicenses, donde trata del día final del Señor. Y vamos a leerla, ¿te parece bien? Vamos a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 1 al 12. Y dice así la palabra de Dios. Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales y escritos supuestamente nuestros, que digan, ya llegó el día del Señor. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. ¿No recuerdan que ya les hablaba de esto cuando estaba con ustedes? Bien saben que hay algo que detiene a este hombre, a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. El malvado vendrá por obra de Satanás, con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios permite que, por el poder del engaño, crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. ¡Wow! Y vamos a seguir leyendo, por favor, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6 al 10, por favor. Y dice así la palabra de Dios. Dios, que es justo, pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes, y a ustedes que sufren les dará descanso, lo mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego, con sus poderosos ángeles, para castigar a los que no reconocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder, el día en que venga para ser glorificado por medio de sus santos y admirado por todos los que hayan creído, entre los cuales están ustedes porque creyeron el testimonio que les dimos. Y aquí, según el capítulo 2, del versículo 2 de Segunda de Tesalonicenses, dice: no pierdan la cabeza, ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros, que digan, ya llegó el día del Señor. Y fíjate, hermano, hermana, iglesia, quiero decirte que algunas personas de la ciudad de Tesalónica afirmaban por profecías y revelaciones supuestamente escritas por Pablo, que ya había comenzado el tiempo de la gran tribulación, el día del Señor. Y fíjense cómo más adelante aquí va a Pablo a corregir ese malentendido, y él declara que existen 3 acontecimientos importantes que señalaría el día del Señor y pues, que había la llegada. Entonces, vamos a ver estos 3 acontecimientos importantes y vamos al número 1. Y el número 1 es
donde había una gran apostasía y una rebelión. ¿Qué significa esto? Vamos por favor a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 6 al 7. Bien saben que hay algo que detiene a este hombre, a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio y que él ahora lo detiene. Aquí nos está explicando que todo tiene que ser a su debido tiempo y que efectivamente todo se debe de manifestar a su debido tiempo. Y nos está diciendo que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder en la tierra. Y vamos a leer 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Vamos a ver un segundo punto, en donde este segundo punto nos habla del impedimento puesto por Dios contra la maldad. Y esta se quitaría. Y vamos por favor a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 6 al 7. Bien saben que hay algo que detiene a este hombre, a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Wow. Ahora vamos a ver, el hombre de maldad se rebelaría. Este es el punto número 3. El hombre de maldad se rebelaría. Y vamos por favor a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a continuar con el versículo 3 al 4. Y después nos vamos a mover al 8 hasta el 12. ¿Ok? Capítulo 2, versículo 3 y 4. Nos movemos al 8 hasta el 12. ¿Ok? Y dice la palabra así: no se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tienen que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Versículo 8. Entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. El malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. No con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios permite que, por el poder del engaño, crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. Y fíjate cómo Pablo advierte a los de la iglesia que no pongan la esperanza del inminente retorno de Cristo como una excusa para no trabajar. Él exhorta a todos los creyentes a vivir con diligencia y disciplina. Y vamos por favor a 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, del versículo 6 al 12. Hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo les ordenamos que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. Ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y lo hicimos así no porque tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para darles buen ejemplo. Porque incluso cuando estábamos con ustedes, les ordenamos: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos, sin trabajar en nada y que solo se meten en lo que no les importa. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. ¡Wow!
Y bueno, este es un recuento que hicimos de todo lo que significa de todo lo que pasaba en esta segunda epístola y todo lo que les hablaba Pablo a la ciudad de Tesalónica. Vamos a ver hoy 3 características principales dentro de esta segunda epístola de segunda de Tesalonicenses. Y la primera es que contiene uno de los pasajes más elaborados del Nuevo Testamento acerca del desenfreno de la iniquidad y del engaño al final de la historia. Y fíjate que quiero decirte qué es lo que significa iniquidad, y encontré este significado. Dice, iniquidad, la palabra proviene del latín iniquitas, iniquitatis, que traduce cualidad de injusto, y sus sinónimos son injusticia, maldad, infamia o ignominia, que es ofensa, ¿sí? Y bueno, ya conociendo qué es iniquidad, vamos por favor a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 al 12. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tienen que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. ¿No recuerdan que ya les hablaba de esto cuando estaba con ustedes? Bien saben que hay algo que detiene a este hombre a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El malvado vendrá por obra de Satanás, con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. Y déjame decirte que en el versículo 7, ¿sí?, en lo que estamos leyendo de 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7 dice, es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Me puse a investigar un poquito de quién es quien lo está deteniendo, y al parecer es el Espíritu Santo, es el que redarguye de pecado. Y después dice que el malvado, en el versículo 9, nos dice que el malvado vendrá. El malvado es el anticristo, y este vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios. Nada más para conocer un poquito de lo que se está hablando en esta porción de la palabra. Por eso es que es pues una de las características principales. Una segunda característica es el justo juicio de Dios que acompañará a la segunda venida de Cristo, y se describe aquí en términos apocalípticos porque sus mensajes son muy parecidos al libro de Apocalipsis, ¿sí? Y vamos por favor a 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 6 al 10. Dios, que es justo, pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes, y a ustedes que sufren les dará descanso, lo mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles, para castigar a los que no reconocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder, el día en que venga para ser glorificado por medio de sus santos y admirado por todos los que hayan creído, entre los cuales están ustedes porque creyeron el testimonio que les dimos. Wow. Esta tercera y última característica, y con esto vamos a cerrar este estudio, esta segunda epístola de 2 de Tesalonicenses. Y fíjense porque es una característica principal. Emplea términos para el anticristo,
que no se encuentran en ninguna otra parte de la Biblia. No se encuentran en ninguna otra. Y vamos por favor a los versículos, vamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 8, por favor. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Entonces se manifestará, versículo 8 dice, entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. ¡Wow! ¡Qué bendición tan grande! Pues bueno, hermana, iglesia, con esto terminamos este estudio de 2 de Tesalonicenses. Espero que hayas podido hacer tu propio estudio, espero que te haya servido estos ejemplos. Son muy significativos, pero te van a ayudar. Yo pienso que te van a ayudar bastante. Sí me gustaría que pusieras algún comentario en nuestra página, ya sea en YouTube, ya sea en Facebook, en Twitter, con todo gusto. Si hay algo que no te haya quedado claro dentro de la misma palabra, por favor, si podemos apoyarte en eso, con todo gusto, estamos para servirte. Y pues bueno, me despido de ustedes. Muchas gracias por recibirnos en sus hogares, gracias por recibir este mensaje de salvación para tu espíritu, para ti, para tu familia, para aquellos que tú amas y también pues para aquellas personas que en este momento están pasando por alguna tribulación. Muchísimas gracias por seguir nuestras transmisiones, estamos en contacto, que Dios te bendiga, nos vemos para la próxima, esperemos que te haya gustado este estudio. Hasta luego, bye bye.